Hola a todos, resolveremos a continuación el ejemplo número 1 que tiene que ver con movimiento rectilíneo, con lo que es rapidez y velocidad. En este caso nos piden que determinemos la rapidez en metros sobre segundo y en velocidad en metros sobre segundo de los siguientes recorridos si se desarrollaron en un tiempo de 5 minutos. Sabemos que rapidez es una magnitud escalar y velocidad es una magnitud vectorial. Recuerde que rapidez utiliza distancia, que es la longitud total recorrida, y la velocidad utiliza desplazamiento, que es la longitud más corta entre un punto de inicio y un punto final. De tal manera que si nos piden calcular a nosotros la rapidez en metros sobre segundo, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que la rapidez será igual a la distancia entre el tiempo. En este caso la distancia pues será la suma completa de todo el recorrido, es decir, sumamos los 20 kilómetros más los 30 kilómetros más los 40 kilómetros más los 10 kilómetros, que en este caso lo vamos a dividir en un tiempo de 5 minutos. Entonces tendríamos la cantidad de 100 kilómetros entre 5 minutos, que nos daría 20 kilómetros sobre minuto. Esa sería la rapidez, solamente que nos la piden en kilómetros, perdón, nos la piden en metros sobre segundo. En este caso, pues vamos a hacer la conversión. Hay maneras muy sencillas de realizar estas operaciones, pero sí necesitamos practicar la conversión por fracción. Entonces vamos a poner aquí nosotros que la rapidez es de 20 kilómetros sobre minuto. Entonces ponemos 20 kilómetros arriba del numerador, abajo en el denominador ponemos un minuto y abrimos los paréntesis que necesitamos para convertir estas unidades a metros sobre segundo. En este caso serían 2. Entonces ponemos kilómetro abajo para que se eliminen, minuto en este siguiente paréntesis arriba para que se eliminen, y ponemos las unidades a las cuales las vamos a convertir. Los kilómetros los vamos a convertir a metros y los minutos a segundos. Siempre pongan la equivalencia mayor. Un kilómetro pues tiene 1000 metros y un minuto tiene 60 segundos. Entonces multiplicamos 20 por 1000 entre 60 y nos da 333.33 metros sobre segundo. Eso sería básicamente, en este caso sería periódico, 333.33 metros sobre segundo. Se repite el decimal infinitamente. Aquí ya recuerde, se nos da kilómetro con kilómetro, minuto con minuto. Aquí era lo mismo que usted multiplicara los 20 kilómetros por 16.66 para hacer la conversión, pero recuerden, tenemos que practicar lo que son fracciones de conversiones. Entonces en este caso pues ya la rapidez sería la suma de todas las distancias entre el tiempo. Recuerde que la rapidez no le interesa la dirección. A la velocidad sí le va a interesar la dirección. Entonces borramos esto para tener un poco más de espacio y ponemos aquí abajo el resultado de la rapidez. Ponemos entonces que la rapidez es de 333.333 periódico metros sobre segundo. Esa es la rapidez. Ahora nos piden la velocidad. Recuerde que la velocidad utiliza desplazamiento. Y como va a utilizar desplazamiento, pues sí le interesa la dirección. Es una magnitud vectorial. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es el desplazamiento resultante. Entonces ponemos velocidad igual al desplazamiento entre el tiempo. Y para sacar el desplazamiento, pues tenemos que calcular el desplazamiento resultante a partir de estos vectores. ¿Cómo? Les recomiendo que lo hagan por el método analítico. En este caso vamos a trasladar nuestros vectores a un plano. Ponemos nuestro plano
Y ponemos nuestros vectores. Primero, número 1 nos dice 20 kilómetros con 0 grados. Usted ya sabe que va hacia el este. Este sería su desplazamiento 1. Luego el desplazamiento 2 nos dice 30 kilómetros con 30 grados. Pues se queda en el primer cuadrante. Recuerde que aquí son 0 grados, 90, 180, 270. Y la vuelta completa, 360 grados. Ok, eso no es para que lo recuerde. Entonces, el desplazamiento 2. Tenemos aquí 30 kilómetros con 30 grados. Luego tenemos el siguiente desplazamiento, que es el desplazamiento 3, que es de 40 kilómetros con 90 grados. Y por último tenemos el desplazamiento 4, que son 10 kilómetros con 220 grados. Recuerde, siempre se mide los ángulos desde 0 grados en X en contra de las manecillas del reloj. Ahora vamos a resolver con suma de vectores los desplazamientos para obtener el desplazamiento resultante, que es el que voy a utilizar aquí para sacar la velocidad. Y para resolverlo ya saben que hay infinidad de métodos. Ustedes pueden usar una tablita, descomponer todos los componentes de los vectores en X y Y, proyectarlos. Hay infinidad de métodos, siempre uno más sencillo que el otro. Pero recuerde, lo principal en este tipo de resolución de vectores es que usted sepa y comprenda más que nada los ángulos y las componentes de los ángulos, es decir, los catetos, cómo se utilizan las funciones trigonométricas con respecto al ángulo. Eso es lo más importante, porque al fin y al cabo tú puedes llegar con un método muy sencillo y resolverlo, pero ese no es el caso. Es que comprendas por qué se utilizan las funciones trigonométricas seno, coseno con respecto al ángulo. Entonces, en este caso, como estamos evaluando lo que es nada más la velocidad, hasta este punto, hasta esta altura ya deben de dominar los métodos que vimos en clase para resolver vectores. Si no, pues ahí están los videos anteriores que los pueden verificar. Entonces, en este caso, ya para no perder tanto tiempo, vamos a hacer un método sencillo, que es la suma de todos los vectores. Es decir, vamos a poner aquí suma de los vectores desplazamientos que voy a tener en X. Si usted se fija, aquí tenemos un vector que es colineal, que ya se encuentra sobre el eje de las X. Podemos trasladar o proyectar nuestro vector, que sería el desplazamiento 2 en X. Tenemos este otro vector, que sería el desplazamiento 4 en X. Podríamos usar los ángulos más cercanos al vector y al eje. Sin embargo, les digo, para resolverlo así rápido y de manera sencilla, porque recuerde que lo que estamos evaluando es la velocidad. Y obviamente pues tienen que saber hacer esto, ¿eh? Entonces, lo más sencillo aquí es sumar o hacer el método de suma de todos los vectores, considerando su ángulo completito, así como está, y sabiendo que en X se usa coseno. ¿Por qué coseno? Pues recuerde, los ángulos siempre se miden con respecto al eje X, 0 grados, en contra de las manecillas. Entonces todo lo que queda abajo serían catetos adyacentes. Y lo que son catetos adyacentes con la hipotenusa, pues utilizan la función coseno, por eso en X se usa coseno. Entonces aquí, como no vamos a proyectar ni usar el ángulo más cercano al vector y al eje X, sino que vamos a sumar todos los vectores, hay que utilizar el ángulo completo. Entonces aquí ponemos desplazamiento 1, así como están, desplazamiento 1 más desplazamiento 2 más desplazamiento 3 más desplazamiento 4 y nada más, son todos los vectores. Si se fija aquí no me interesa el signo, no me interesa absolutamente nada, que si se proyecta en X negativo, en positivo. Ya habíamos visto este método, que es el método más sencillo para resolver de los que hemos visto. Y pues lo único que tiene que tomar en cuenta es que va a utilizar el ángulo completito del vector, medido desde 0 grados en X. Entonces ponemos desplazamiento 1. ¿Cuánto vale? 20 kilómetros por su ángulo. Y recuerde, como estamos en X, usamos coseno. Entonces, ¿cuál es el ángulo de ese vector? 0 grados. Más desplazamiento 2, igual ponemos 30 kilómetros por el coseno de 30 grados. Más 40 kilómetros por el coseno de 90 grados. Usted ya sabe que si le pone coseno de 90, pues nos va a dar 0, porque está en Y, no está en X. Pero les digo, esta es una manera pues, más sencilla de encontrar el vector resultante. Y ponemos el siguiente vector, que sería el 4, que serían 10 kilómetros por el coseno de 220. Ahí está. Entonces tenemos 20, coseno de 0, 30, coseno de 30, 40, coseno de 90, 10, coseno de 220.
Sumamos todos los vectores sin interesarnos los signos, porque al fin y al cabo el ángulo nos va a dar el signo del vector. Entonces, aquí no vamos a usar el ángulo más cercano con respecto al vector y el x, que si se proyecta en x negativo. Eso lo usamos para comprender cuáles son los catetos o cuáles son las componentes del vector. Digo, ahorita como vamos a evaluar lo que es velocidad, pues vamos a resolver esto de manera más rápida. Entonces hacemos esa operación en su calculadora y ponemos 20 por coseno de 0 más 30 por coseno de 30 más 40 por coseno de 90 más 10 por coseno de 220. Y eso nos da 38.32 en x. Recuerda, esto es bien importante. Este es el vector resultante en x. Y como me da positivo este paso, yo lo agrego. ¿Para qué? Para que al último ustedes sepan, cuando junten esta flechita que estoy dibujando aquí, que representa el vector resultante en x positivo, por eso lo puse a la derecha. Al último, ya cuando tengan sus vectores, los van a juntar y les va a servir de referencia para saber dónde queda el vector resultante, en qué cuadrante. Entonces terminamos con x, seguimos con y. Sumamos igual con este método todos los vectores, no va a interesar si está en x o no. El ángulo mismo nos va a decir si se elimina o no, o qué pasa con el vector con su signo. Entonces usted pone todos los vectores así, nada más. Los suma completitos y le pone suma de desplazamientos en y. Igual, desplazamiento 1, pues ya sabe. Nada más que aquí, como estamos en el eje de las y, recuerde, estamos midiendo todos los ángulos con respecto al eje de las x. Pues con respecto al ángulo, todas las componentes de los vectores en y van a ser catetos opuestos con su hipotenusa. Entonces, ¿qué usa cateto opuesto hipotenusa? Pues seno. Por eso en y se usa seno. Entonces ponemos 20 kilómetros por el seno de 0 grados. Obviamente seno de 0 nos va a dar 0. Y este vector se va a eliminar. ¿Por qué? Porque está en x, no está en y. Entonces desplazamiento 2 ponemos 30 kilómetros por el seno de 30 grados. Continúo aquí. Más 40 kilómetros por el seno de 90 grados. Más 10 kilómetros por el seno de 220 grados. Realizamos la operación de la calculadora y ponemos rápidamente 20 por seno de 0 más 30 por seno de 30 más 40 por seno de 90 más 10 por seno de 220 y nos da 48.57. Pues ponemos aquí desplazamiento y 48.57 kilómetros. Como me dio positivo en y, yo le agrego siempre este pasito, a lo mejor nadie más se lo agrega o otros sí, no sé, pero el caso es de que yo sí se lo agrego. ¿Por qué? Estas flechitas nos van a servir de referencia para saber en qué cuadrante se encuentra nuestro vector resultante. Entonces básicamente ya tenemos dos vectores resultantes de los que teníamos aquí de todos los desplazamientos. Tenemos uno en x, uno en y. Usamos este método sencillo de toda la suma con su ángulo completito, medidos de 0 grados, en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que juntar esos dos vectores. Entonces voy a borrar aquí para hacer un poquito más despacio. Aquí ya sabemos que pues estos van a ser los vectores resultantes, tanto el de x como el de y. Entonces déjenme borro aquí para dejar espacio y poder resolver. De igual manera pueden pausar el video y ya se dan cuenta, o si necesitan hacer apuntes, adelante. Esto los voy a poner aquí un poquito más arriba. Voy a poner el desplazamiento x resultante de todos los vectores, será igual a 38.32 kilómetros positivo. Nada más los estoy poniendo acá arriba para hacer espacio aquí en la resolución del problema. Y el desplazamiento y, que vale 48.57 kilómetros positivo, pues va para arriba. Ahí están sus flechitas. Ok. Borramos esto. Ahí está. Vamos a juntar entonces estos vectores. Se pone el origen principal, recuerden, con su eje y, su eje x, y el primer vector que pone
es esta flechita de X. Primero se pone el de X. Ponemos aquí el de X. Este sería su vector de desplazamiento en X resultante. Y luego, enseguidita, lo pongo más abajito para que se vea mejor. Vamos a ponerlo aquí así. Ponemos entonces otra vez el de X. Ahí está. Este es el resultante en X. Enseguida ponemos el de Y. Este es el vector resultante en Y. ¿Para qué? Para que con la unión de estos dos vectores pues, se forme un ángulo recto y el vector resultante va desde el origen principal hasta la punta de la flecha del último vector. Ese va a ser su vector desplazamiento resultante. ¿Que para qué lo queremos? Es para sacar la velocidad, que no es lo mismo que la rapidez, recuerda, ya lo vimos en clase. Entonces, ¿cómo lo hacemos para sacar esa hipotenusa? Pues ya saben, teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces ponemos aquí desplazamiento en X, ya lo voy a sustituir, vale 38.32 kilómetros al cuadrado, más el desplazamiento en Y que vale 48.57 kilómetros al cuadrado. Realizamos esta operación, ponemos 38.32 y 48.57. 61.86. Entonces el vector desplazamiento resultante tiene un valor de 61.86 kilómetros. Como es un vector, pues tenemos que darle dirección, obviamente. Y para darle dirección, pues usted ya sabe que con los catetos, que en este caso el adyacente al de X, opuesto al de Y, pues podemos hacer uso de la función trigonométrica tangente, que es lo que se utiliza. No quiere decir que no se puedan usar las otras, pero pues lo que más se utiliza regularmente es más exacto, es tangente. Entonces ya sabe que tangente del ángulo es el cateto opuesto, que es el de Y, entre el cateto adyacente, que es el de X. Entonces, ¿qué es lo que va a poner usted aquí? El cateto opuesto, que en este caso es el desplazamiento Y, que vale 48.57 kilómetros, sobre el desplazamiento en X, que es el cateto adyacente, siempre con respecto al ángulo medido desde 0 grados en X en contra de las manecillas. Con respecto a este ángulo, este es cateto adyacente, este es opuesto, y tangente del ángulo es opuesto entre adyacente, es decir, el de Y entre el de X. Entonces sería 48.57 kilómetros sobre 38.32 kilómetros. Se hace esa razón y al final no se les olvide que la función tangente pasa como función inversa. Aquí ya no lo puse porque quiero ahorrar aquí espacio, usted ya sabe cómo lo hicimos en clase. Igual se los puedo anotar aquí. Recuerde, tangente del ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y tangente pasa como función inversa por tangente. Entonces ponemos aquí 48.57 entre 38.32, shift tangente de eso, se les olvide, y nos da 51 grados, 43 minutos y 40.14 segundos. Esa es la dirección de su vector resultante. Pero todavía no terminamos, recuerden, porque nos piden la velocidad. Entonces, si quiero sacar la velocidad, ¿qué es lo que tendré que hacer? Voy a dividir el desplazamiento resultante, que en su magnitud pues, nos dio que valía 61.86 kilómetros, en un tiempo de 5 minutos. Entonces ponemos 61.86 entre 5 y nos da 12.37 kilómetros sobre minuto. Y esto nos lo piden en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponemos aquí 12.37 kilómetros sobre un minuto. Si quiere, usted pudo haber convertido desde aquí los kilómetros a metros y luego los minutos a segundos, no importa. Yo lo que quiero es que practique y recuerde cómo hacer la conversión de unidades con fracciones, porque puede haber ocasiones en donde sí tengan que hacer más conversiones de simplemente 2 unidades. Entonces, con la práctica, acuérdense, se alcanza lo que es un mejor entendimiento del tema. Entonces ponemos aquí kilómetro
arriba se elimina con kilómetro acá abajo, minuto lo tengo abajo, lo pongo arriba para que se elimine. Kilómetro lo vamos a convertir a metro y el minuto a segundo. Entonces ponemos 1 kilómetro, tiene 1000 metros, y 1 minuto pues tiene 60 segundos. Entonces ponemos ya en su calculadora 12.37 por 1000 entre 60 y nos da 206.16 metros sobre segundo. Entonces la velocidad usted la tiene que representar de la siguiente manera. La velocidad será igual a 206.16 metros sobre segundo con un ángulo, tienen que darle ángulo porque recuerde, es una magnitud vectorial, con un ángulo de 51 grados, 43 minutos, 40.14 segundos, y la rapidez, vean qué distinto, 333.333 periódico metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la rapidez se utiliza, recuerde, distancia, que es la longitud completita, y la velocidad utiliza desplazamiento, que es la longitud más corta entre un punto de inicio y un punto final. Ustedes pueden hacer un bosquejo también gráfico, ¿verdad?, de cómo se van viendo los desplazamientos y si se puede formar una figura geométrica que les permita calcular el desplazamiento resultante. Es válido, como los que vimos en clase, pero lo más seguro, lo más confiable es que si nos dan así los vectores, ustedes saquen el vector resultante, el método analítico, formando este triángulo, ¿verdad?, un triángulo con ángulo recto, y sacar su hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Básicamente eso es un ejemplo número 1 de rapidez y velocidad. A continuación, resolver el ejercicio número 1 correspondiente a movimiento rectilíneo, rapidez y velocidad. Van a determinar la rapidez y la velocidad en kilómetros sobre hora de los siguientes recorridos si se nos da un tiempo de 5 minutos. Aquí se los están dando en un bosquejo, les están poniendo de manera gráfica los recorridos. Usted va a tener que sacar la distancia total para sacar la rapidez y el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento pueden usar el método analítico. Una vez que lo obtengan ya lo utilizan para sacar la velocidad.